Buenos días a todos, muchas gracias por venir aquí. Vamos a dar comienzo al acto de la razón del trabajo, una promesa de cumplimiento. Y antes de comenzar queríamos compartir un canto con vosotros que creemos que ejemplifica muy bien lo que vamos a compartir hoy. È lunga questa notte l'avventura e l'autostrada non finisce mai. Penso a tutte le cose che ho avuto, penso a tutte le cose che mi dai. La nebbia adesso non mi fa paura e immagino i bambini addormentati. Anche stanotte torno, sta sicura, e il giorno ci ritroverà abbracciati. Penso a tutti gli amici che ho incontrato, a quelli che non ho saputo amare, a tutte le canzoni che ho cantato e a te che non ti stanchi di aspettare. È bella la fatica del lavoro, la contentezza non finisce mai. Penso a tutte le cose che mi hai dato, penso a tutte le cose che mi dai. I miei passi diventano pensieri e i pensieri diventano qualcuno. Diventano te padre grande e buono, che per amore hai cominciato il gioco. Non lasciare che un giorno me ne vada, dammi sempre la forza di lottare. È ancora molto lunga questa strada e ancora tanta voglia di cantare. La 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 la. È ancora molto lunga questa strada e ancora tanta voglia di cantare. Antes de comenzar, quiero, en nombre de todos los que estamos aquí, dar nuestro máximo agradecimiento a la colaboración de la Compañía de las Obras, puesto que sin ellos este acto no sería posible, y por eso también queremos recalcar su colaboración y su compañía en todo lo que está sucediendo aquí durante estos días. La canción que acabamos de escuchar es de Claudio Chieffo, un cantante italiano, que en un momento dice: es bella la fatiga del trabajo, la satisfacción no acaba nunca. Y es una canción que él escribió en su ruta, porque se trasladaba muchísimo por los conciertos que daba, y dice que se la escribía a su mujer, ¿no?
siendo consciente de lo que suponía para él su ritmo laboral y el servicio a lo que era su vocación y su pasión, que es la música, ¿no? Entonces yo, cuando estábamos preparando este acto y leía esta frase, es bella la fatiga del trabajo, la satisfacción no acaba nunca, nos preguntamos constantemente, ¿quién puede afirmar eso hoy en día con esa rotundidad, ¿no? ¿Quién puede llegar a afirmar que el cansancio en el trabajo es bueno y que está relacionado con la alegría, que es algo que no acaba, ¿no? Ayer, por ejemplo, cuando en el último acto por la noche, el acto de rap de Setapú, uno podía ver cómo se refería a su pasión, a su vocación, también a su dedicación profesional, el rap en este caso, y lo entendía, tenía una certeza, una conciencia clara de que estaba construyendo algo, ¿no? de que estaba respondiendo a una pasión, a una vocación última, ¿no? También en el acto que vimos a media tarde, con lo que sucede tanto en Santa Ana como en las villas de Argentina. Y a mí, cuando lo pensaba, ¿no? y pensándolo también con los compañeros que hemos organizado esto, es fuerte muchas veces como el trabajo parece quedar, ir en una burbuja aparte, ¿no? Que uno puede reconocer en tantas cosas como la música, los hobbies, las relaciones, esta conciencia del construir algo, esta conciencia del tener una pasión por algo que te llame, que te atraiga. Y el trabajo, sin embargo, que es el espacio de tiempo en el que más nos entregamos y en el que más horas ofrecemos al día, puede muchas veces ser algo aparte, ¿no? Un paréntesis. Sin embargo, lo que es innegable de este canto, cuando dice que la fatiga del trabajo es bella, es que el atractivo es obvio, ¿no? Y que todos los que estamos aquí, creo yo, sin ninguna duda, tenemos un deseo de poder entender el trabajo de esta manera. Y entonces, básicamente, desde la edición anterior de PUM Barcelona, donde ya tuvimos un primer acto que propició que muchos de nosotros nos moviéramos y fruto de las preocupaciones que tenemos en nuestro día a día, lo que vemos en el mundo de la empresa, lo que vemos también en el mundo de la educación, nos preguntáramos por cómo puede ser que uno pueda entregar la mayoría de las horas de su día a algo y, sin embargo, no tener una conciencia clara de a quién está sirviendo, de por qué lo está haciendo, de qué está construyendo, ¿no? Y entonces, en este grupo, pues decidimos mirarnos a la cara y acompañarnos, sobre todo en un momento en el que es evidente, ¿no? Donde la búsqueda del éxito, donde hay horarios interminables, donde hay una enorme falta de conciliación familiar y parece siempre tan difícil, ¿no? Poder conciliar la búsqueda de una carrera profesional importante con el hecho de tener una familia, de poder mantenerla. También donde parece que es prácticamente imposible disfrutar del trabajo, ¿no? Eso es una experiencia que también muchos de nosotros hemos visto, donde el gozo por lo que se está haciendo no es algo inmediato, ¿no? Donde encontrar compañeros que disfruten con lo que están haciendo no es algo inmediato y donde uno mismo, cuando vuelva a casa, la experiencia de sentirse agradecido por haber ofrecido el día tampoco es algo nada obvio ni nada transparente, ¿no? En definitiva, lo que vemos es que es un momento presente en el que ser la misma persona, tanto dentro como fuera del trabajo, es decir, la unidad de la persona en la familia, con los amigos, en el tiempo libre, parece ser que se fragmenta tantas veces cuando llega el momento del horario laboral, ¿no? Cuando uno tiene que fijarse en sus resultados, en intentar sacar adelante lo que sea, como sea, y sin embargo parece que nos dejamos una parte de nuestro corazón de lado, ¿no? Y nos transformamos en otra persona, ¿no? Las exigencias, los deseos, las ganas de vivir de una cierta manera parecen aparcadas, ¿no? En pro de un proyecto, de cosas justas, pero que parecen ser menos, ¿no? Entonces, en todo este contexto, nace la pregunta de si realmente podemos vivir una promesa de cumplimiento en el trabajo hoy, ¿no? De ahí viene el título del acto. Esta satisfacción que no acaba nunca, de la que habla Kiefo, y que entendemos que estamos llamados a vivir, ¿no? Y esta pregunta grande sobre cómo poder vivir este cumplimiento, cómo alcanzarlo, cómo intuirlo, cómo perseguirlo. Y para ayudarnos en esta aventura tenemos la gran suerte de tener con nosotros hoy
a Fernando Abril Martorell y a Lluís Ventura, ¿no? Fernando, me detengo muy brevemente a repasar sus experiencias, sus currículums particulares, ¿no? Fernando es licenciado en Derecho y Administración de Empresas en ICADE, presidente ejecutivo de Indra desde el año 2015. Ha desarrollado su actividad en diferentes empresas de servicios, industriales y financieras. Entre 2011 y 2014 fue consejero delegado del Grupo Prisa. Fue consejero delegado también del Grupo Telefónica del 2000 al 2003 y previamente director financiero. Comenzó su carrera en JP Morgan y actualmente es consejero en ENSE Energía y Celulosa y también en Adevinta. Y Lluís Ventura, por otro lado, es amigo y también ingeniero de telecomunicaciones con más de 12 años de experiencia en la gestión de proyectos y gestión de equipos del Customer Success y soporte IT en diversos sectores, IoT, Smart Cities, industria del automóvil, alimentación. Ha fundado 3 empresas, la última de las cuales, Covax, está en sus primeras fases, consiguiendo capital de diferentes Venture Capitals y Business Angels nacionales e internacionales. Un emprendedor nato, básicamente. Y a nosotros, evidentemente, nos interesa, por supuesto, tenerlos aquí por la experiencia que representan, por todo el bagaje, por todo lo que traen consigo, ¿no? Pero no únicamente por eso, porque también entendemos, y es lo que hemos visto preparando este acto, que lo que más nos ha traído es su forma de vivir el trabajo, ¿no? Podría ser muy fácil, como pasa hoy en día, detenerse únicamente en los logros, lo que han conseguido, lo que han fundado, lo que han emprendido. Y sin embargo, también uno puede perder de vista de que detrás de todo eso, ¿no? Detrás de un currículum, hay una humanidad, ¿no? Hay una persona. Los dos, en este caso, son padres de familia numerosa y evidentemente habrán tenido que afrontar todo tipo de retos a la hora de sacar adelante sus carreras profesionales conciliadas con su realidad familiar. Entonces, de ahí nace sobre todo una primera pregunta que me gustaría que la pudierais ceñir, sobre todo, evidentemente, con vuestra experiencia más personal en este sentido del trabajo. Cuando vemos que el valor del trabajo se ha relegado a un segundo plano en el ámbito profesional, en un panorama que prioriza sobre todas las cosas el éxito y la búsqueda de resultados a cualquier precio, ¿no? Caiga quien caiga, básicamente. Es en este sentido que nos gustaría saber, y si podéis profundizar, cuáles son los criterios que habéis perseguido y priorizado en vuestra carrera profesional hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que os ha acompañado a lo largo de todos estos años a la hora de ir construyendo vuestra carrera y respondiendo a vuestra realidad de hombres, también, básicamente? Si a Luis le parece bien, comenzamos por él. Bueno, buenos días. Se oye bien, ¿eh? Dejadme decir primero que hoy he soñado que erais solo 4 y esto era más fácil y los sueños no siempre se cumplen, no pasa nada. A ver, por casualidad absoluta esta mañana, buscando un papel para escribirme 4 cosas, leía en un trabajo que está haciendo mi mujer, la primera frase era esta, ¿no? Es una frase de Gaudí que dice: per fer bé les coses cal primer l'amor, després la tècnica, ¿no? Para hacer bien las cosas, primero el amor, después la técnica, ¿no? Soy ingeniero, ¿no? Y pensaba, ¿qué más puedo añadir, ¿no? Dice todo lo que yo podría decir, ¿no? En otras circunstancias, los que me conocéis sabéis que me quedaría aquí, diría, está todo, en esta frase está todo, ¿no? Voy a intentar explicar un poco con ejemplos, ¿no? Cuáles han sido estos criterios que para mí me acompañan o esas cosas que me acompañan, ¿no? Primero decir que me siento un afortunado porque siempre he disfrutado, siempre he sentido pasión por el trabajo que hago y sé que esto no lo puede decir todo el mundo, ¿no? Pero yo solo puedo hablar desde esta óptica, desde alguien que en sus 15 años de trayectoria profesional ha disfrutado de cada paso que ha dado, ¿no? Y con algunas cosas en medio que ahora os explico, ¿no? Os explicaré 6 puntos, ¿no? que he intentado hacer ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Pero al final son los 6 puntos que considero esenciales, ¿no? El primero es la pasión. El ejemplo más claro es cuando uno descubre qué le apasiona en el trabajo, ¿no? Yo acabé la carrera de Telecos, mi director de tesis me propuso trabajar con él en un centro de investigación como ingeniero. Eso para mí fue una oportunidad enorme porque yo me había enamorado de una parte de las telecos, ¿no? De la parte más matemática de las telecos y pensé, es el sitio ideal, ¿no? Para verificar si esto es lo mío, ¿no?
Pero muy pronto empecé a ver que lo que realmente me apasionaba, me hacía vibrar, era la gestión de proyectos, ¿no? Tener un equipo, servir a un cliente, ¿no? Y estar en ese proceso intermedio de planificación, de ver que las cosas se hagan, de tener una relación con un cliente, con tu gente, ¿no? Me hacía vibrar hasta un punto de... Me puse a estudiar, me compré libros, me puse a leer, me puse a preguntar. O sea, tenía la necesidad personal de hacer cada día mejor eso, ¿no? Necesitaba ir al fondo de esa pregunta, ¿no? Entonces, pasión, ¿no? Descubrir la pasión en el trabajo, aquello que nos hace vibrar. Yo creo que es esencial y es algo que he perseguido en cada una de las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida. Segundo punto, el reto y la oportunidad, ¿no? Me viene a la cabeza la palabra inglesa, challenge, porque creo que representa mejor lo que quiero decir, ¿no? Para verificar esa pasión me cambié de trabajo. Dijo, debo ir al fondo de esto, y me fue a una empresa, una pequeña empresa, una startup de aproximadamente 20 personas. Ahí empecé a gestionar un montón de proyectos muy pequeñitos, entre 50 y 100.000 euros, digamos. Y en un punto en esta empresa, y solo Dios sabe por qué pasó eso, ganamos un proyecto enorme que representaba el 80% de la facturación de la empresa. Era un proyecto con Naciones Unidas. Indra no se presentaba en este caso, pero se presentaron grandes empresas como Telefónica, IBM, y Dios sabe por qué ganamos aquello, ¿no? El que era entonces el director general de la empresa vino y me dijo, quiero que tú lleves este proyecto. Evidentemente, eso me venía grande, como experiencia personal, experiencia profesional, hasta donde yo había hecho. Ese reto fue espectacular. O sea, fue un momento intensísimo, cansadísimo, pero fue espectacular. Desde ese momento, otro de los puntos clave en cada cosa de las que hago, porque me hace sentir vivo, porque me hace pedir más, es buscar retos continuamente, no sentirme cómodo con el trabajo que tengo delante, ser capaz de responder a la realidad, ¿no? Estar fuera de este reto continuo a mí me hace apagarme. Entonces, es otro de los criterios que para mí es esencial en el trabajo. Tercero, y está en orden un poco por el caso que explico, pero seguro es el más importante, ¿no? Había apuntado familia, pero lo diré más específico, matrimonio. Explico un caso muy concreto, ¿no? Pero al final es un punto clave en mi vida laboral. Un par de años después de este proyecto enorme, ¿no? El que fue director general de la empresa, que en esos momentos estaba en el MIT acabando un MBA, me propuso montar una empresa con él. Yo tenía alrededor de 30 años y ya teníamos 2 hijos, y la propuesta fue un vuelco a mi corazón. Es decir, yo deseaba desde hacía muchos años montar algo. ¿Este es el único criterio para tomar esa decisión? No, ¿no? Y aquí es donde entra en juego la relación con mi mujer, ¿no? Y qué juzgamos nosotros, o cómo este punto y 1000 más que han ido pasando, cuáles son los criterios que nosotros hemos puesto por delante, ¿no? Y al final, en cada una de las decisiones, esto se ha hecho cada vez más evidente, ¿no? Es importante decir que el dinero es uno de ellos, pero nunca ha sido el principal, ¿no? Esto nos ayuda como familia, nos permite como matrimonio mirar más al ideal. Forma parte de tu deseo. Hay signos claros de que esto puede ser un bien para nosotros. Después está el dinero, que también está ahí. Evidentemente, tener 2 hijos, ahora tengo 4, pues las decisiones que tomas van también en relación a esto. Pero los primeros son los que hemos priorizado en nuestra vida, ¿no? Mi mujer hace 1 año ha cambiado de profesión, ¿no? Y evidentemente, pues ahora es maestra, gana menos que antes, bastante menos, ¿no? Yo mismo acabo de montar una empresa y hago un spoiler de lo que viene después, pero ya lo ha dicho Leo, ¿no? Al final, ¿cuál es el criterio? Si esto nos acerca o no nos acerca al ideal, ¿no? Si esto nos hace entender que es un bien para nuestra familia, ¿no? Punto número 3. Bueno, monté la empresa. Entonces, punto número 4. El fracaso. Y no es un punto menor, aunque no es un criterio en este caso, ¿eh? Estuvimos 4 años en esta empresa. Aprendí muchas cosas en ese camino, ¿no? Hacíamos soluciones tecnológicas para hospitales, conseguimos hacer un montón de proyectos, teníamos 2 o 3 productos que funcionaban, pero al final el propósito de montar una empresa
es que esto sea un negocio, ¿no? Y no conseguimos esa parte. Entonces, en un momento determinado, y la situación familiar, el dinero, forman parte de esas decisiones, ¿no? Decidimos que eso se debía cerrar. Alargué mucho esa decisión porque es muy difícil decir que no a lo que es un sueño, donde has puesto tu ilusión, donde has puesto mucho esfuerzo, donde ves que hay posibilidades de que estos 2 o 3 productos acaben funcionando. Pero debo reconocer que yo no estaba listo, sobre todo para una cosa, y es para el fracaso. No estaba listo. Fueron unos meses durísimos, ¿no? Estar preparado para fracasar, ¿no? O entender qué quiere decir esto es una etapa dura, ¿no? La recuerdo como una etapa también muy rica, muy intensa en la relación con mi mujer, de mucha petición, ¿no? Al final, el otro día cenando, preparando un poco el acto, ¿no? Germán me preguntaba, ¿pero qué has aprendido del fracaso, ¿no? Y sobre todo yo puedo decir que para lo que me ha servido es para entender 2 cosas. La primera es que no soy yo con mis fuerzas el que hace que las cosas pasen. Eso solo no es. La segunda, no me acuerdo. Entonces, fue una época de mucha petición. Eso es clarísimo, ¿no? Y creo que es un punto clave en el trabajo. No estamos listos, ¿no? La sociedad no nos ayuda a estar listos para el fracaso. Parece que en la vida laboral, y en la vida laboral seguramente más que en la vida personal, el fracaso no forma parte de lo que hacemos. Punto número 5, disponibilidad. Cerramos, estuvo un par de meses en casa, ayudando en casa, estudiando, preparándome. Hice mi primer currículum con 35 años, porque hasta entonces no me había hecho falta, pero tenía muy claro que quería algo que me devolviera esa pasión por trabajar, ¿no? Entonces encontré trabajo en una empresa que para aquel entonces tenía aproximadamente 40 trabajadores, cuando me fui aproximadamente 100. Y allí era una empresa dedicada a producto y tenían entre manos un proyecto enorme en Colombia, en la otra punta del mundo, y buscaban a alguien que fuera capaz de gestionar un proyecto así, ¿no? Con mi experiencia, pues entré a formar parte de esta empresa y a llevar este proyecto, ¿no? Fue durísimo, ¿no? Fueron 5 meses durísimos, porque la disponibilidad que se requería era total, era absoluta, ¿no? Me pasé 5 meses viajando 2 semanas a Colombia, volviendo una semana, 2 semanas a Colombia, volviendo una semana. Por aquel entonces teníamos 3 hijos, ¿no? Entonces, esto llevó al límite la relación con mi mujer, hasta el punto que 2 días antes de la inauguración, era un centro de control de tráfico lo que estábamos haciendo, 2 días antes de la inauguración, mi cliente me dijo, vete a casa, tranquilo que esto lo hacemos nosotros. Vete a casa, necesitas estar con tu familia porque fueron meses muy, muy duros. Faltaban 3 días para Navidad, me enviaron a casa, por suerte, lo cual se lo agradezco mucho en este punto, ¿no? Pero al final, el momento, la circunstancia, seguramente la mala planificación de la empresa requería esa disponibilidad, ¿no? Pero eso no era viable alargarlo en el tiempo, con lo cual, una vez se presentó el proyecto, me senté a mi jefe y le dije, oye, esto ha estado muy bien, ha sido un éxito, pero mi vida no me permite que esto perdure en el tiempo, ¿no? Mi jefe me dijo, lo sé, y lo que te propongo es que empieces a llevar toda la relación con clientes dentro de la empresa. Tendrás en tu equipo gente que gestionará proyectos, gente que dará soporte técnico y tu posición puede estar aquí, mucho más que viajando, ¿no? Punto número 6 y acabo, ¿eh? Las relaciones verdaderas en el trabajo, ¿no? He estado más o menos 4 años en esta empresa que es Wallsensing, y uno de los fundadores, hace aproximadamente un año, un día por casualidad quedamos para comer y me explica, oye, yo llevo 10 años aquí, es la empresa que fundé, pero tengo ganas de hacer cosas nuevas, tengo un par de ideas, me gustaría explorarlas, ¿me ayudas? Mi respuesta fue, te ayudo, pero yo no me vuelvo a montar una empresa. Esto que lo tengas muy claro, esto ya pasó, yo me pegué una leche que me costó meses levantarme, pero yo te ayudo.
empecé a ayudarle, empezamos a pensar en la idea, hicimos un par de actos con muchas empresas para ver si tenía sentido lo que íbamos a hacer. Total, me fui metiendo de lleno en montar otra cosa, ¿no? Hasta el punto que él me dice, quiero que seas mi socio, no veo otra opción. Otra vez, ¿no? El deseo, ¿es el único criterio? No. Teníamos ya 4 hijos en este momento, ¿no? Lo hablé mucho con mi mujer. Vimos si había signos de esto, ¿no? Y al final, no sé si pudo más la razón, o sea, mi cerebro, mi corazón. Senté un día a Jordi, que es mi socio, otro spoiler, y le dije, no, yo no vengo, no puede ser. Yo creo que ese día tuvimos la conversación más bonita que he tenido yo nunca en el trabajo. Él puso por delante cosas que después, no voy a ir al detalle, pero puso por delante cosas que después de esa comida llamé a Maika y le dije, tengo que montar una empresa con este tío. Yo quiero construir una relación así, con alguien así, que pone por delante mi familia, que pone por delante muchas cosas que no son evidentes. Esto no sé dónde va a llevar, pero necesito sentirme construyendo con relaciones así. Evidentemente monto la empresa, buscamos durante un tiempo dinero, porque evidentemente tengo 4 hijos, necesito que todos vivamos de esto, con lo cual no podía ser como la otra vez, que me lancé a un vacío sin sueldo ni nada, con lo cual hemos buscado financiación y voy al último punto de mi intervención, ¿no? Y es el punto donde estoy hoy, ¿no? Y que es agotador a nivel mental, pero apasionante de otro modo, ¿no? Llevamos 4 meses de andadura en COVAX y el punto clave ahora es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Seremos capaces ahora de montar un negocio o no seremos capaces, ¿no? Muchas gracias, Lluís. Continuamos con Fernando. Bueno, buenos días. Bueno, en mi caso, la verdad es que he pasado por fases parecidas a las que ha contado Lluís. Yo lo he estructurado de forma algo distinta, pero bastante complementaria. Entonces, algunos de los puntos que ha tocado Lluís yo los voy a tocar desde otro ángulo, tal vez, pero lo primero que me gustaría decir es que yo realmente no he perseguido, al principio de cuando empecé a trabajar, no tenía ningún criterio o no priorizaba ningún criterio de forma consciente, por lo menos, ¿no? Luego, cuando miras para atrás en el tiempo, pues hombre, sí que las cosas las intentas organizar en función de tu situación, de tus gustos, de lo que has estudiado, etcétera. Yo cuando empecé a trabajar, a mí me gustaba todo y yo también he tenido mucha suerte en todos los trabajos y en aquella época era una época muy buena para trabajar. Yo acabé el año 86, la economía crecía y estábamos entrando en la Comunidad Europea, se abrían los mercados financieros, yo estudié Derecho y Empresariales y se establecía toda la banca extranjera en España. Era un momento pues, de gran expansión en prácticamente todo y era una gran oportunidad. Y a mí me gustaban mucho las matemáticas financieras y luego la macroeconomía. Y bueno, entré a trabajar en un banco, que era un banco americano, JP Morgan, un banco pequeño entonces, que era especialista en mercados financieros. Y empecé a trabajar haciendo trading de todo, de bonos, de divisas, de todo tipo de cosas. Entonces, yo le decía a mi entonces novia, luego mujer, digo, la verdad es que si tienen que inventar un trabajo para mí, digo, es este, porque realmente esto es facilísimo. Además, llegaba a casa a las 6 de la tarde porque se acababa el mercado a las 5. ¿Y qué ha dicho Thatcher? Que no sé qué. Uy, pues hay que vender libras, hay que comprar gilts. Que Mariano Rubio ha dicho que los activos líquidos, pues entonces hay que hacer tal. Era como un videojuego. Tú estabas ahí sentado con la pantalla de noticias de Reuters, salían las noticias y comprabas, vendías. Hombre, podías perder dinero. Si perdías dinero 2 meses seguidos te llamaban la atención. Pero nunca tuve una sensación de mucha dificultad. Era un trabajo que o se te daba bien o no se te daba en absoluto, pero no, si se te daba bien no tenías que hacer gran cosa, ¿no? Desde entonces y en muchas cosas que he hecho sí que creo que en los trabajos hay varios aspectos que para mí han sido importantes y que cuando alguna de estas cosas no funcionaba, pues por alguna razón
he intentado cambiar o intentado arreglarlo. Para empezar, el trabajo tiene que ser atractivo, tiene que suponer un reto profesional, un desafío. Y ese reto con el tiempo también va cambiando, porque, como explicaba, mi primer trabajo pues, era un reto y me encantaba pues, porque era poner en valor lo que había estudiado en la carrera, matemáticas financieras, macroeconomía, economía internacional, ¿no? Luego, con el tiempo evolucionan, los retos son de otro tipo. Pues es a lo mejor una situación complicada, a lo mejor es salvar conseguir o avanzar en un proyecto de empresa, en fin, va cambiando también con la edad, con el seniority, con las cosas. El segundo punto que a mí siempre me ha gustado, también por mi forma de ser, pero creo que es general, es que haya un buen ambiente de trabajo. Los trabajos son muy relacionales, estás con la gente, trabajas con ellos, con tus compañeros. El trabajo de equipo enriquece mucho más, son logros compartidos. Si en el trabajo no hay buen ambiente, la verdad es que esos trabajos creo que a mí nunca me han ido. Siempre me ha gustado trabajar en un ambiente agradable, que haya buen rollo, en definitiva, ¿no? Hay un tercer punto que también es importante, que es que las condiciones sean equivalentes o parejas con el tipo de trabajo, con la exigencia, con el entorno. No en tanto que te paguen mucho o que te paguen menos, sino que sea transparente el sistema, que no haya agravios comparativos. Muchas veces lo que más molesta en los trabajos es la sensación de agravio, de desigualdad, de que no te miden igual que a los otros, ¿no? En mi vida profesional también ha habido otro tema pues, que ha habido que valorarlo, que es que el trabajo nos permita estar a la familia unida. Yo he tenido la suerte que, bueno, pues mi mujer siempre ha estado muy disponible, trabajaba, pero cuando nos íbamos al extranjero, pues ella aparcaba su trabajo y nos íbamos todos juntos. Eso sí que hubiera sido una línea roja para mi trabajo. Nunca hubiéramos aceptado un trabajo en el que tuviéramos que estar separados la familia, y afortunadamente pues no hemos tenido que aceptarlo, porque también las situaciones cada uno le vienen en un momento o en otro. Pero yo he tenido muchos compañeros pues, que han decidido, digamos, coger trabajos y dividir la familia, o bien porque su mujer trabajaba, o bien por la conveniencia de los hijos, y creo que es un sacrificio que nosotros nunca hemos estado dispuestos a aceptar. Luego hay otras cosas más cualitativas que con el tiempo son las que más he valorado a la hora de aceptar un trabajo o a la hora de dedicarme a algo, que es otras cosas, ¿no? Que el estilo, que lo que te piden sea algo que a tu estilo le va, que la visión que tienen de la empresa o del trabajo que vas a hacer coincida con la visión que tienes tú de lo que hay que hacer en una empresa. O sea, no ser simplemente un ejecutor de un plan, sino que ese plan, hombre, lo compartas, esté de acuerdo contigo en cuanto a cómo se hace, qué implica para las personas, qué implica para el futuro de la empresa también. Esto es muy importante. A medida que mis hijos han sido mayores y trabajan y estudian, y pues también una cosa que a mí que yo pienso, digo, bueno, que mis hijos estén orgullosos de lo que hace su padre, que sea un ejemplo para ellos, que ellos bueno, pues estén orgullosos de lo que hace su padre, ¿no? Que no tengan reparos, ¿no? Y yo creo que esos son criterios que para mí, intentando sintetizar, pues son los criterios que he seguido más o menos, aunque ya os digo que al principio de mi carrera no de forma consciente. Es verdad que hay un punto importante, que es que no todo el mundo es libre de elegir. Las cosas cambian. Cuando yo empecé a trabajar, un sueldo valía para que una familia viviera. Entonces las mujeres trabajaban, no hace tanto tiempo, pero no todas trabajaban, no era obligado. Hoy en día es difícil, cuando empieza un matrimonio o cuando alguien quiere casarse, un sueldo pues no suele ser suficiente. Es difícil que sea suficiente, con lo cual pues, obliga mucho más, da menos libertad. Y además hay otro punto que también mi mujer esta mañana en el AVE me recordaba, y es que hasta cierto punto no está bien visto que la mujer trabaje. O las mujeres que no trabajan, a veces hay entornos en el que se las hace
se las hace de menos, ¿no? Entonces, la situación personal también influye mucho. La necesidad versus la independencia que hay. Yo también en eso he tenido mucha suerte y he tenido sensación de libertad, he tenido la sensación de que era independiente, de que si había algo en mi trabajo que no salía como esperaba, pues que siempre podía cambiar. Tiene un coste cambiar, pero hay costes asumibles y costes que no son asumibles. En definitiva, estos son los criterios. Hay una cosa que ha dicho Lluís que creo que es fundamental, que es el fracaso. Yo es que creo que no solo que se aprende con los fracasos, sino que casi solo se aprende de los fracasos. No digo que no se aprenda cuando te sale una cosa bien, pero realmente el aprendizaje te viene cuando las cosas no salen bien. Pero al mismo tiempo hay fracasos que te dan prestigio. Hay batallas que pierdes que están bien perdidas. No siempre el que gana una batalla es el triunfador al final de la película. Muchas veces los fracasos te ayudan muchísimo en la vida. Yo realmente, cuando salen todos los años en las revistas, pues el empresario del año, no sé qué, el tal, y yo miro las listas y realmente cuando yo miro la lista hay gente siempre muy buena, con un desarrollo profesional impresionante, con una ejecución y con unos logros realmente admirables, pero yo siempre admiro mucho a las personas que han tenido fracasos y se han recuperado, que han tenido tropiezos y sin embargo pues han seguido adelante, han vuelto a empezar. Yo creo que eso es lo que realmente da la dimensión de la persona y de la dignidad del trabajo también, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Yo creo que habéis abordado una gran cantidad de puntos que son muy interesantes y que nos tocan de lleno a todos los que estamos aquí. También en base a eso, sobre todo de cara al final del acto, se abrirá un momento de preguntas, ¿no? Para que vosotros también podáis participar y todo el que tenga algo que quiera poner en juego pueda hacerlo. Pero yo básicamente, siguiendo la línea de todo lo que habéis comentado, ¿no? Cuando habláis de atractivo, de familia, de reto, y ahora concretamente del punto del fracaso, ¿no? Vemos también continuamente como estamos en un momento donde uno de los grandes criterios, ¿no? Sobre todo a la hora de priorizar un puesto u otro o dentro de las empresas, ¿no? Donde se centra mucho la importancia para darle más alas a un trabajador, para darle más espacio, es en la cuestión de la disponibilidad, ¿no? Esta disponibilidad tantas veces mal entendida, creemos, ¿no? Hoy en día, como el trabajar turnos y horarios interminables, ¿no? Pero realmente sin una conciencia clara de qué supone eso para ti, ¿no? Y cómo poder atar eso a todas las cuestiones que habéis mencionado, ¿no? A la familia, ¿no? A lo que supone eso para la relación con la mujer, para la relación con los hijos. Y luego, evidentemente, a todo lo que habéis mencionado relacionado con la ética, el no ser simplemente un ejecutor, ¿no? No ser simplemente un brazo ejecutor que cumple algo que se le ha encomendado, sino que entiende que eso es suyo también, ¿no? Eso me parece un punto fundamental. Y por lo tanto, volviendo al fracaso, como que esta disponibilidad constante, ¿no? De me llama el jefe a la hora que sea, me pide lo que sea, no veo a mis hijos, no llego a casa, no tal, por miedo precisamente tal vez a fracasar, ¿no? A que piense que no estoy en la ola de la empresa, que no estoy dispuesto a darlo todo. Y muchas veces también en otro sentido, ¿no? En el sentido de aquel que quiere realmente progresar internamente y porque prioriza otras cuestiones, no puede hacerlo porque no puede dedicarle el tiempo que le gustaría al estudio, no puede dedicarle el tiempo que le gustaría al llevar a cabo su profesión, porque tiene familia numerosa o porque tiene tantas otras cuestiones, ¿no? que le gustaría priorizar antes. Entonces, como en todo este entorno, ¿no? En toda esta cuestión, que cada vez es más común, además, también por lo que decías, Fernando, de la cuestión de los salarios, parece que cada vez es más común que eso se dispare y que además las condiciones tampoco acompañen, ¿no? Es un conjunto de cosas. Nosotros queríamos preguntaros en ese sentido, ¿no? Y en vuestra experiencia, ¿cómo habéis afrontado y cómo afrontáis hoy esta necesidad
aparente, ¿no? De estar disponibles, ¿no? Y más evidentemente con la responsabilidad que los dos tenéis, en cada uno en sus distintos ámbitos, ¿no? ¿Cómo casa esta disponibilidad con todos estos criterios que nos habéis comentado, ¿no? y que tenéis tanto en cuenta, ¿no? En el sentido de llevar a cabo vuestra profesión sabiendo que no os estáis perdiendo nada, ¿no? Que estáis respondiendo a lo que tenéis que hacer? La disponibilidad yo creo que es un tema muy complejo, ¿no? Muy complejo, ¿no? Primero entender qué es disponibilidad, ¿no? Para mí la disponibilidad no es estar siempre pendiente del trabajo, esto es lo primero, ¿no? Después, dentro de un entorno de empresa, ¿no? Esta puede ser coyuntural, ¿no? Puntual, por una necesidad específica, o puede ser un modus operandi, ¿no? Y lo digo como modus operandi, como algo a erradicar, ¿no? Entonces, es una respuesta complicada, ¿no? La disponibilidad como modo de responder a la circunstancia es algo a lo que yo siempre he estado abierto, ¿no? Y esto no quiere decir no tener fines de semana, quiere decir que a veces pasan cosas que requieren de tu fin de semana, ¿no? Y poder responder a eso en el entorno de trabajo en el que estamos, y sobre todo cuando estás con clientes y cuando pasan cosas, creo que es una necesidad poder responder a eso. Igual que responder creo que es una manera de responder a la realidad, ¿no? Cuando esto se convierte en endémico, ¿no? Y muchas veces esta respuesta o esta disponibilidad viene por una mala planificación, por una mala ejecución. Entonces, cuando esto se convierte en endémico, es algo que hay que trabajar a nivel de empresa. Cuando esto es puntual, creo que es sano responder a eso. Y cuando yo he tenido equipos, una de las cosas esenciales ha sido, hay que estar disponible cuando pasan estas cosas, pero en la relación personal uno también sabe qué disponibilidad tiene cada uno, qué circunstancia tiene cada uno para poder responder a estas cosas, ¿no? Y ante eso uno tiene que medirse como gerente o como cuando tú eres la persona a la que se le pide disponibilidad, ¿no? La disponibilidad es muy amplia, ¿no? Yo lo pensaba un poco, ¿no? Mientras hablabas, creo que mi mujer ha estado más disponible que yo, porque ella ha estado disponible a acabar a las 3 de trabajar, porque lo que comentaba Fernando, los dos tenemos que trabajar y estar con mis hijos, ¿no? Mi disponibilidad es mucho más fácil, ¿no? Ha sido responder en momentos puntuales a cosas del trabajo. La suya ha sido continua durante los últimos 10 años para con mis hijos, ¿no? Con lo cual, ¿de qué manera yo he sido capaz de decir que sí? Es porque el sí de mi mujer ha ido delante mío, ¿no? Y esto creo que no es menor, ¿no? Yo lo que os comentaba, ¿no? Al final, si la disponibilidad es un bien, sí es una manera de responder a la realidad. En cuanto se convierte en algo de cada día, ¿no? Y creo que, aunque hoy no lo explicarás, creo que es una de las cosas que tú has vivido, esto se convierte en un problema porque te hace estar siempre pendiente de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces esto es algo que se debe medir de otra manera. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Yo creo que todo lo que no está equilibrado, pues a largo plazo pues no funciona. Hay situaciones objetivas de disponibilidad en el trabajo pues que exigen, ¿no? Hay trabajos que o estás a tope o no estás, no puedes estar a medias. Eso tal vez más que un tema de disponibilidad de horas es un tema de actitud, ¿no? Que también influye en cuanto a la mentalidad puesta solo en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final los jefes tienen mucho que decir y normalmente no hay una formación para los jefes para que aprendan a adecuar esa disponibilidad y aliviar esos momentos puntuales o a veces esas situaciones permanentes por el tipo de trabajo de mucha disponibilidad. Es muy típico que te mandan un papel a las 9 de la mañana para que lo revises y hasta las 8 de la noche no lo revisas y a las 8 de la noche lo contestas y entonces a los tíos les has hecho polvo porque han estado todo el día esperando que tú contestes y no contestas hasta tarde. Esto pasa mucho. La mala planificación yo creo que es un daño y con buena planificación puedes aliviar muchísimo la disponibilidad. En general, yo lo que observo es que esto está cambiando. Creo que va a cambiar
con independencia del momento económico, que sea bueno o que sea malo. Yo creo que los modelos que obligan a una disponibilidad desde el punto de vista de estar con la cabeza en el trabajo, estar con el teléfono abierto y esperar que hagas una respuesta inmediata, aunque no sea una situación puntual o una situación de crisis o una entrega de un proyecto o unos plazos determinados, yo creo que esto está cambiando. Yo creo que las personas exigimos otro tipo de entorno de trabajo. Yo creo que esto está cambiando para bien y creo que se va a ir imponiendo. Exigimos unos trabajos donde se tenga en consideración la necesidad de la conciliación, no solo como un derecho, sino como una forma de poder trabajar de forma más eficiente, como una forma de poder alargar la empleabilidad, como una forma de que las mujeres, que al fin y al cabo son las que con la maternidad pues necesitan a veces más de esa flexibilidad, pues puedan alargar también su vida laboral, dando facilidades de todo tipo y mejorando esto. Y yo creo que esto se va a imponer y pasa por formar a los jefes. Un tema distinto, que a mí me parece un problema, es cuando una persona está tan metida que su vida pasa a ser su trabajo. Porque aquí nos estamos refiriendo al trabajo por cuenta ajena o al trabajo fuera del ámbito laboral, porque en mi casa el fin de semana también estamos disponibles, cuando no hay que limpiar el no sé qué o hay que atender a no sé quién o hay que hacer cosas. O sea, que la disponibilidad siempre en la vida es alta, ¿no? Yo sí que he observado a veces que esta disponibilidad en el trabajo, si se junta con las ganas de progresar, con las mejoras de condiciones, con la ambición legítima, yo sí que he visto personas que están tan metidas que su vida pasa a ser su trabajo. Y lo que ocurre es que cuando está en casa no está satisfecho, pasa al revés. Es decir, es que cuanto más metido en tu trabajo estás, menos te dice tu casa, menos te dice tu familia. Yo creo que eso es un problema, que es el problema que al final refleja cuando el equilibrio pues, se ha ido y cuando tu disponibilidad mental está más allá de una exigencia puntual o de unas jornadas largas donde llegas a casa cabreado porque dices, joder, ya no, esto no... Yo creo que eso es lo problemático. Muchas gracias a los dos. Yo sí, en la parte que me toca es una cuestión con la que me he tenido que pelear mucho este tiempo y entiendo perfectamente lo que decís. Además, en la referencia que hacéis a los puestos de mando, ¿no? A los jefes y su importancia en cuanto a esto, me parece un dato muy obvio. Y luego también, volviendo un poco a lo que acabas de mencionar ahora, Fernando, sobre la ambición, ¿no? Porque muchas veces parece, ¿no?, que uno, por el hecho de intentar custodiar esta ambición entendida como un deseo de construir más y de crecer más, ¿no?, corre también como una carrera paralela al riesgo a perderse a sí mismo, ¿no? Como yo persigo esta ambición, pero no caigo en ser un resultadista, no caigo en ser una persona que entrega únicamente su vida al trabajo, ¿no? Entonces, ya que habéis hecho referencia a los dos, de alguna manera u otra, a este punto, me gustaría si podíais dar alguna pincelada de cómo habéis podido vosotros vivir este punto de la ambición, ¿no? Del custodiar este deseo de crecer sin que eso se convirtiera en el único motivo, ¿no?, que estáis persiguiendo o que habéis perseguido, ¿no? Cómo la ambición puede ser algo bueno y puede ser constructiva, sin necesidad de convertirse al final en el único fin. Lo decía Fernando antes y lo subrayo porque creo que es la clave, ¿no? O sea, la ambición bien entendida como una manera de hacer bien tu trabajo, de mejorar, de ayudar a la empresa donde estás, yo creo que es una cosa buena y creo que es algo que si lo relaciono con cosas que he dicho antes, forma parte de tener pasión por lo que haces, ¿no? Intentar hacer las cosas un poco mejor o responder a las cosas que van pasando de la mejor manera posible. Yo entiendo así la ambición, aunque he visto otras ambiciones, ¿no?, que son necesito escalar dentro de una organización. Creo que mientras la primera construye, porque te permite hacer un camino, porque te permite
no romper con nada de tu vida, la otra es simplemente una carrera de obstáculos, ¿no? Y los que hay a tu alrededor son obstáculos. En la primera, los que hay alrededor son relación, en la segunda son obstáculos, con lo cual creo que siempre he estado en la primera, ¿no? Pero al final el riesgo es convertir esto en una carrera personal para llegar lo más arriba posible, ¿no? Lo he dicho antes, ¿no? El dinero forma parte de los criterios de decisión en el entorno laboral, por supuesto, ¿no? Y tu circunstancia hace que tenga que ser así sin ninguna duda. Pero tener un cargo o tener un sueldo nunca ha sido el motor de nuestra vida, y ahora hablo por mi familia, ¿no? Con lo cual, la ambición bien entendida, y cuando yo he tenido gente con esa ambición dentro de mis equipos, es fantástico, es fantástico. Como gestor de esos equipos, tener gente con una ambición para hacer mejor las cosas, hacer mejor su trabajo, responder mejor a los clientes, es todo lo que tú puedes pedir a alguien. Aunque no sea técnicamente el mejor, es lo mejor que te puede dar alguien. Con lo cual, creo que normalmente se habla de ambición en un sentido peyorativo, ¿no? Y creo que Fernando lo ha dicho en un sentido positivo, aunque con algunas cosas malas. Y yo creo que la ambición bien entendida es fantástica dentro del entorno laboral. Bueno, a mí hay una cosa que siempre me llamó la atención. Cuando hice la mili, estudiábamos las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, y yo recuerdo que había un punto que decía: el militar tendrá honrada ambición. Y entonces esto de honrada ambición me parecía muy sugerente, y siempre lo he utilizado mucho, porque no sé si el origen es ese o yo me lo invento, pero a mí me parece que el entorno de trabajo, y no solo la ambición y la vanidad, el need for recognition, ¿no? Esta mezcla es la que es a veces negativa, ¿no? Porque te lleva a comportamientos y sobre todo te lleva a ser infeliz, que es la segunda parte. Entonces, a mí me gusta lo de honrada ambición del militar, porque pienso que si intento objetivar cuál es la ambición honrada y cuál es la ambición que se pasa un poquito, digo, hombre, pues siempre que tu ambición esté topada por el objetivo de empresa, por el objetivo general, pues pienso que, por el respeto a las personas, pues pienso que es una ambición honrada, que te pueda hacer mejor, que se mezcla más con el amor propio, la satisfacción de hacer las cosas bien, de que opinen que lo has hecho bien, porque eso es lógico. Cuando se pasa de eso, pues se mezcla con la vanidad, necesitas que te reconozcan, y entras en el tema de que realmente te molestan los logros ajenos, porque te molesta que reconozcan al otro y no a ti, con lo cual pasas a la envidia. O sea, es curioso cómo los pecados se mezclan todos. Y yo recuerdo una vez en Radio María que hay un obispo de San Sebastián, que es el obispo Munilla, esto no viene a cuento, pero dice, ¿cómo hacer un buen examen de conciencia? Entonces empezaba con los pecados, y yo lo ponemos por la noche para dormirnos, porque realmente duermes enseguida, pero empezó y yo no me dormía y iba oyendo, y de repente dice, bueno, y ahora vamos a hablar de la envidia. Y pensé, digo, bueno, aquí no me pillan. Entonces, este obispo, que es realmente impresionante, empieza a desmenuzar estos comportamientos que son envidiosos. Dije, joder, también me pillan aquí. Nos pillan en todos, ¿no? Entonces, es curioso cómo en la empresa hay estos comportamientos que hacen daño y que hacen daño también a la persona, ¿no? Entonces, es todo un equilibrio, ¿no? Y luego, además, genera escepticismo en los demás. Cuando tú ves malos ejemplos, la gente pues se vuelve escéptica, y el escepticismo pues yo creo que es un mal muy grande en la empresa, ¿no? También, hay una cosa creo importante, Luis, que tú lo has yo creo que también es importante tener gente que te ayuda a controlarlo. Claro, en mi caso, mi mujer siempre, yo recuerdo una vez también, iba a contar otra anécdota, típico día que vienes cansado, toda la semana tremenda, y me acuerdo que teníamos una cena, era viernes, y era una cena un poco formal, entonces estábamos en el cuarto de baño, yo me estaba afeitando otra vez, mi mujer estaba al lado, pues no sé, pintándose, lo que fuera, y yo la empiezo a contar, pues mira, este no se entera, este me ha hecho esta faena, este es que malísimo, toda la batalla de la semana, ¿no? Y le digo, bueno, no me dices nada. Entonces mi mujer me dijo, dice, no sé, dice, yo lo que creo es que ni tú serás tan listo ni los demás tan tontos, ¿no? Y
no cabe duda que yo siempre también he tenido mucha suerte porque mi mujer pues me ha mantenido siempre lo más cercano a tierra posible, ¿no? Es curioso y muy bello como los dos hacéis referencia a vuestras relaciones con vuestras mujeres, ¿no? Y ese punto, como decía ahora Fernando, del equilibrio, ¿no? Y de esa compañía que te ayuda a mirar, o sea, tener pies en la tierra, ¿no? Y mirar a qué estás respondiendo, recolocarte, ¿no? Eso es algo también que vemos constantemente, que a veces en el mundo empresarial también no abunda, ¿no? Y no abunda en el camino principal de uno, ¿no? Cuando realmente te das cuenta que no estás con la ambición bien honrada, ¿no? El militar tendrá honrada ambición, ¿no? No estás en esa posición, ¿no? Estás en la otra, te has ido. Y en ese sentido también creemos, ¿no? que eso también puede dar pie, ¿no? Esta ambición malentendida, ¿no? Lo que decías también del escepticismo, Fernando, ¿no? Lo que decía Luisma también antes, puede dar pie a la búsqueda única y exclusiva, ¿no? de cumplir una serie de objetivos, de alcanzar una serie de resultados, que evidentemente es justo, y a todos los que trabajamos nos pagan por conseguir una serie de resultados, ¿no? Pero que eso también se puede transformar en una forma de desenvolverse en el trabajo mecánica que abandona su origen, ¿no? Que puede ser este gusto, esta pasión por lo que uno hace, ¿no? Tú hablabas al principio, Fernando, del atractivo, ¿no? De responder a un atractivo. Tú hablabas también de lo mismo, Luisma, ¿no? Y de cómo este atractivo se convierte en reto, en la búsqueda de retos, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Cuando muchas veces uno se descubre como una especie de cadena de producción, ¿no? Y que es hasta incluso capaz de olvidarse de sí mismo y del motivo por el que decidió decir que sí a ese puesto o aventurarse en ese ámbito laboral concreto. Para vosotros, en la actualidad, ¿no? ¿Qué papel juegan la pasión y la ilusión, ¿no? El perseguir esta pasión primera que vosotros descubristeis por lo que estudiasteis, por lo que os adentrasteis, donde os habéis adentrado, ¿no? ¿Qué papel juega esta pasión, ¿no? Y esta persecución de la misma en vuestro día a día? Y evidentemente también entendiendo que tenéis equipos a vuestro orden, ¿no? En la relación con ellos también, ¿no? Cómo transmitirla, cómo buscarla, ¿no? En mi caso tenía equipos, ¿eh? Somos 4 en Kovacs de momento, o sea que ahora soy yo el equipo. Lo he dicho al principio, ¿no? Y yo creo que, o sea, sin la pasión o sin haber descubierto el punto de pasión, el trabajo se me haría mucho más duro, ¿no? Y con esto no hay que ser naif, ¿no? Y el trabajo es duro y sobre todo en un trabajo tú respondes a un rol que tiene una necesidad clara dentro de tu empresa, ¿no? Y cada uno tiene la suya en la posición en la que está, ¿no? Desde el que trabaja en SEAT poniendo una tuerca, desde el que es director ejecutivo de una gran compañía, desde el que tiene una startup, en cualquier puesto de trabajo estamos allí para responder a ciertas cosas, ¿no? Y responder es decir, la productividad, los resultados, esto no se puede apartar de lo que es trabajar, ¿no? Lo digo porque podemos tender a decir esto no está ligado una cosa con la otra. Por eso creo que es importante y me considero afortunado de que lo que se me ha pedido en los trabajos, porque es así como también lo he buscado, forma parte de lo que es mi pasión. Y eso no quiere decir que no haya cansancio detrás. Al revés, ¿no? Y no que cada cosa que tengas que hacer la hagas con la ilusión de por fin me hacen hacer un reporte de cómo están todos los proyectos para que mi jefe pueda ver exactamente. Es decir, que el cansancio, la responsabilidad, la pasión, los resultados, todo esto forman parte de una única cosa, ¿no? Y al final uno responde el trabajo a eso, que es el rol por el cual tiene que dar razones, ¿no? En la medida de lo posible, juntar las dos cosas, ¿no? En la medida que se pueda tener trabajos que os apasionen, porque todo esto se hace mucho más fácil, ¿no? Y es mi propia experiencia, la búsqueda de encontrar sitios donde esta pasión se mantenga intacta, ¿no? Y vaya evolucionando, lo ha dicho Fernando, ¿no?
no es lo mismo hoy que hace 15 años, ¿no? Yo descubrí una pasión por la gestión de proyectos y esta ha ido avanzando y haciéndose un poco distinta, un poco más grande, ¿no? Pero al final los resultados y la pasión, para mí, si no van de la mano, es un claro síntoma de que no estoy en el sitio adecuado, ¿no? Y esto es algo que he vivido en mis propias carnes, ¿no? De cuando esto se hace demasiado separado, ¿no? Se me hace demasiado disyunto, con lo cual es muy importante para mí y en mi experiencia que estas dos cosas puedan ir parejas. Bueno, los resultados son importantes, ¿no? Y yo creo que el problema no son los resultados, sino la medición a corto plazo de los resultados. O sea, yo creo que el corto plazo está sobrevalorado. Pero si no te echan. Entonces, claro, ahí ya hay un primer dilema. Entonces hay que ponerlo en perspectiva. Yo creo que el valor lo da el trabajar para el largo plazo. Pero está sobrevalorado el corto e infravalorado el largo, porque nadie quiere trabajar si no le van a reconocer el mérito de forma inmediata. Nadie tiene interés en hacer cosas que tarden tiempo en verse, porque, bueno, mientras tanto, pues los que dan el resultado corto ascienden o suben en bolsa o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, aquí tenemos hoy, en la vida actual, yo creo que es que el corto plazo está sobrevalorado. Yo creo que los resultados son muy importantes, porque si no hay resultados no se puede invertir, no se puede crecer, no hay confianza. Pero claramente estamos en una época, en una etapa general, que el corto plazo se sobrevalora y el largo se infravalora. Y, de hecho, yo creo que este es un problema que tiene la sociedad actual y la política y la empresa y todo. Y hay alguna anécdota interesante que a mí me gusta contar, que luego, si me da tiempo, lo mismo la cuento. Entonces, yo creo que el tema es... el tema para mí siempre ha sido, más allá de la pasión y la ilusión, que es parte de lo mismo, es la felicidad. Es decir, cómo ser felices, en vida de una forma, y eso incluye el trabajo también, ¿no? Yo no todos los días llegas al trabajo hipermotivado. Hay días que vas con la cara torcida, hay días que te apetece más, que te apetece menos. Hay problemas objetivos que te agobian, que te pesan. Pero yo, una etapa de mi vida profesional que lo pasé mal durante tiempo y me compraba estos libros americanos de autoayuda, de El vendedor en 5 minutos, de ese tipo, pero de autoayuda. Cómo ser feliz en estos libros, que la verdad es que no tienen mucho valor, pero con que te dé una idea buena ya está bien, ¿no? Entonces me di cuenta de que yo vivía para el fin de semana durante una etapa de mi vida. Yo llegaba el lunes y decía, joder, es lunes, quedan 5 días, quedan 4, quedan 3, joder, mañana ya es viernes, ya lo enfocabas. Y ese es un error absolutamente garrafal, porque tú puedes disfrutar todos los días y es un tema que depende de ti fundamentalmente, como casi todo en la vida. Y todos tenemos ejemplos de personas que conocemos que objetivamente tienen situaciones difíciles por problemas físicos, enfermedades, y que son gente que nos inspira, que son felices, y tenemos ejemplos de gente que objetivamente les va bien y sin embargo no es gente feliz. Yo creo que en el trabajo la actitud con la que uno va es muy importante. El pensar que cada día tiene su afán, el pensar que la labor que vas a hacer es importante. En mi caso siempre he tenido suerte con los trabajos, con lo cual siempre he tenido trabajos que objetivamente podía argumentar, oye, esto que hago es interesante, qué interesante lo que vas a hacer hoy, qué persona tan interesante has conocido, qué situación has vivido, qué experiencia. Yo creo que depende mucho de nosotros. Entonces, yo creo que la actitud ante el trabajo es la que va a determinar, diría que a veces más que los gustos objetivos, tu ilusión, tu pasión, tu felicidad. Y eso se extiende a los demás también. Cuando eres jefe, influye mucho. Si tú eres optimista, si infundes ánimo, si perseveras, si das ejemplos, si valoras las metas intermedias. Todo esto es un tema de actitud. Muchas veces la diferencia entre que otros sean también felices y lo interpreten bien, o que estén amargados, porque situaciones difíciles siempre hay. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar, que no sé si es verdad o mentira, también es verdad, pero bueno, yo la cuento. A mí me gustan mucho los árboles y el campo,
Y cuenta una anécdota, esto es respecto, cambio de tema, esto es respecto al corto plazo y al largo plazo, ¿no? Cuentan una anécdota de Napoleón, de una etapa que estaba en las campañas de Italia. Entonces las tropas francesas iban por el sur de Francia para entrar en Italia. Y era verano, hacía mucho calor y viajaban con 50 kilos de la mochila y todo, pesaba 50 kilos. Entonces, bueno, pues eran jornadas muy duras. Y por las noches se reunía Napoleón con los generales para discutir la orden del día siguiente y qué iban a hacer. Entonces, una noche un mariscal, Napoleón, dio instrucciones a los generales y les dijo que había que plantar árboles a los lados de los caminos para que dieran sombra a las tropas mientras marchaban, ¿no? Entonces un general se rió y le dijo, pero sí, tardarán años en crecer. Y entonces Napoleón le miró y le dijo, pues no pierda usted tiempo, empiece ya. Como diciendo, claro, las cosas de largo plazo parece que es que, claro, nunca se empiezan, pero si no las empieza, pues nunca verás el fruto, ¿no? Anécdota, ¿no? Muchas gracias a los dos. Bueno, ahora para continuar también y seguir también en la línea de lo que hemos comentado, también para haceros partícipes a vosotros, os damos estos breves minutos que quedan por si alguien quiere colaborar y hacer alguna pregunta que le interese, que esté viviendo una circunstancia en el trabajo que quiera poner delante, y aprovechad ahora para tener a Fernando y a Lluís. Hola, yo quería hacer una pregunta. O sea, una de las características de la cultura en la que vivimos es la superficialidad. ¿Se oye bien? Con dificultad, ¿no? Hola. Vale. Bueno, yo hago un trabajo técnico y hace unos meses descubrí que para mucha gente tiene la idea de que la mayor parte de los problemas técnicos se resuelven haciendo una búsqueda en Google o en Wikipedia, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta obvia es ¿qué es la innovación? O sea, ¿qué es lo que permite innovar? Innovar precisamente es buscar soluciones nuevas a problemas existentes, pero nuevas. Y me pregunto entonces, realmente, la innovación es algo estrictamente humano, muy, muy humano. ¿Cuál es el sujeto que permite que exista innovación? Se oye muy mal aquí, por eso no te hemos entendido bien. Yo creo que está cambiando todo lo que tiene que ver con la innovación muy rápidamente, si esa es la pregunta, ¿no? Y hay varios conceptos que me gustaría, y yo en esto no soy un experto, pero yo observo que ya no se innova en las grandes empresas, ¿vale? Y ni siquiera en Google innovan. Esto es una barbaridad, porque en Google innovan mucho, pero es mucho más fácil para Google comprar la empresa de Lluís y el time to market es mucho más rápido que innovar. Entonces, si hay una actividad frenética de compras en el sector de tecnología que se va extendiendo a otros sectores en la parte tecnológica, entonces la innovación al final empieza a ser un ecosistema que está cada vez más distribuido. Hemos pasado por una etapa donde solo innovaban en las universidades y las grandes empresas, luego empezó a innovar mucha gente y ahora las grandes empresas innovan comprando innovadores, fundamentalmente. Y esto acelera todo el proceso. Tú piensas que ayer ha llegado Microsoft al $1 trillón de dólares, ahora ya es la empresa de más capitalización del mundo, tienen caja miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Entonces, la acumulación de capital, que es lo que antes hacía que se invirtiera y se innovara, hoy están las empresas y, por tanto, estas empresas innovan en el ecosistema, favoreciendo que haya emprendedores como Lluís y cuando les gusta lo que ven, lo compran, no tienen
un reparo en comprarlo a unos precios desorbitados, lo integran rápidamente con sus productos y lo ponen en funcionamiento. Entonces, yo sí que creo que la innovación hoy en un porcentaje altísimo está, por un lado, en estas empresas tecnológicas grandes y, por otro lado, en los gobiernos, que también tienen fondos muy importantes, y hay sectores industriales donde también bueno, que están, digamos, cerrados y que es el gobierno, como es el defensa o otra serie de puntos. Y todo esto se está extendiendo a otros sectores, donde la innovación va muy ligada a la tecnología y cada vez hay más empresas que no son tecnológicas que están comprando empresas tecnológicas para poder transformarse. Primero suscribo al 100% lo que comentabas, y simplemente por apuntar dos cosas, ¿no? Dos cosas más. Creo que la innovación, y por eso seguramente las pequeñas empresas son las que hoy están innovando, ¿no? Y creo que tienes toda la razón, ¿no? Incluso Google creo que es una empresa que hoy innova en base a comprar, ¿no? Deben permitir dos cosas, ¿no? La primera es permitir el error. Innovar pasa por permitir el error, que forme parte de tu día a día, ¿no? ¿Y por qué esto pasa en las pequeñas empresas? Por pura necesidad. O sea, no es que sean mejores que las grandes, ¿no? Porque están buscando encontrar una posición dentro de un mercado, o crear un mercado, o generar una pequeña mejora dentro de un problema. Entonces, por esto estas pequeñas empresas son ágiles haciendo esto. Es por pura necesidad, no son mejores, es pura necesidad. Y el error está implícito, ¿no? De estas pequeñas startups, que hay 2 que compra Google, pues hay 1000. Entonces el error está implícito, ¿no? Vas a probar si existe un nicho en algo que nadie ha hecho, ¿no? Este es innovar. Y por esto estas pequeñas empresas que empiezan como nosotros, que somos 4 y veremos dónde llegamos, son capaces de ir un poco más rápido. Uno, por pura necesidad. 2, porque el error forma parte de... El error y el cambio forman parte de la dinámica que tienes que tener, porque estás intentando encontrar algo que genere valor para alguien. Bueno, yo os quería hacer referencia al tema de conciliación familiar-trabajo, ¿vale? Os voy a contar un caso real de un presidente de multinacional que nos reunió a todo el staff directivo y nos dijo que dejaba la empresa porque prefería dedicarse a sus nietos, que no había podido dedicarse en toda su vida laboral a sus hijos. Era un hombre que viajaba por todo el mundo visitando todas las empresas que tenía por el mundo. Entonces, ¿cómo Luis y Fernando han podido compaginar el tema familia y trabajo? Bueno, yo, este señor, pues tendría mucha exigencia. Yo he tenido etapas de muchísima exigencia de tiempo en las que claramente lo he compaginado primero con la ayuda de mi mujer, que también que estaba implicada, y luego también con cierta disciplina. Por ejemplo, yo he tenido una etapa que mi jefe nunca quería volver a casa. Entonces te metías en el avión de la empresa, te ibas toda la semana por ahí y cuando llegaba el momento de volver el fin de semana, él nunca quería volver el fin de semana. Siempre prefería, oye, ya estamos aquí, porque como la semana que viene hay que volver, entonces yo me cogía un billete desde donde fuera y me volvía, vía donde fuera, llegaba el sábado por la tarde a Madrid, estaba con mi mujer el sábado y el domingo, o alguna vez a mi mujer que se viniera... oye, pues que esto tiene mala pinta, cógete el avión y nos vemos suena un poco exótico, pero nos vemos en Nueva York el fin de semana, porque es que si no, no nos vemos. Y esto yo lo he visto, que hay gente pues que no es la exigencia de la empresa, es
tu forma de ver esa exigencia, porque también el presidente mío pues podía haber vuelto a casa o haber hecho las cosas distintas. Entonces, yo la verdad es que, quitando esa etapa que fue, digamos, la más exigente, el resto de mi vida profesional ha sido exigente, me ha obligado a viajar, pero no me ha impedido, no he tenido que vivir en un sitio distinto al de mi familia, ni he tenido esa suerte, y yo creo que me ha permitido, pues razonablemente, estar en casa en los momentos importantes. Sí que es verdad que a partir de un cierto momento, como este ejemplo que nos has puesto, yo dije, a partir de hoy llevo todos los días al colegio a mis hijos yo, porque hasta entonces yo salía de casa antes que mis hijos y llegaba y estaban dormidos, y sí, el fin de semana estábamos, y a partir de ese momento pues me lo posibilitaba el trabajo y empecé yo a llevar a mis hijos al colegio, y por tanto pues los veía también por la mañana, y bueno, yo creo que en mi caso no ha sido tan complicado, ¿eh? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es la disciplina, y la comentaba Fernando, y es clave, ¿no? Yo, en los momentos de más intensidad de trabajo, ¿no? Y en cuanto empecé a tener hijos, tomé una decisión, ¿no? Y excepto cuando estaba fuera, aunque tuviera muchísimo trabajo, y es algo que sigo haciendo hoy, yo quiero ver a mis hijos, al menos llegar a mi casa, poderlos bañar, poderlos dar de cenar. Entonces, esto ha sido mi máxima, y no sé si es conciliación, porque muchas veces acabo de cenar y me pongo a trabajar un rato, pero entonces ya no sé si es conciliación, pero al menos el mero hecho de poderles ver cada día, de poder estar con ellos, de poder cenar juntos, de poder hablar, de poder leer un cuento, ¿no? Forman parte de una disciplina que para mí me da la vida, ¿no? Y me permite ver a mis hijos no solo los fines de semana. La otra, ¿no? Y lo he dicho antes, pero tengo que volver a ponerlo en la mesa, ¿no? Y en la familia ha hecho muchos más sacrificios mi mujer, ¿no? Que realmente ha estado mucho más con mis hijos que yo, y esto ha sido un bien para nuestra familia y me ha permitido a mí pues hacer otras cosas y sacrificarme en otros entornos, ¿no? Y esto, al final, creo que es importante resaltar que en la familia somos dos, y estas decisiones, por suerte, suman. No son separadas, suman a la unidad familiar, ¿no? Vale. Hola. No sé si en mi Vale, no sé si en mi inocencia o por lo afortunada que puedo considerarme a nivel laboral, pero a mí me parece percibir que las empresas donde coincide esta búsqueda normal de éxito económico con una voluntad de construir en el entorno en el que operan, pues de manera natural se cuida más no solo a nivel conciliación o por la parte económica, sino también el estilo y el modus operandi que se propone en la empresa y al final el desarrollo de la gente que hay dentro, ¿no? Tú has dicho, Fernando, que los pecados se mezclan todos, un poco también pues la parte positiva pues baja en cascada, ¿no? Pero también me doy cuenta de que soy como una afortunada, un ejemplo extraño, y veo en mi entorno cercano, en amigos, incluso en mi marido, donde aparece la versión contraria, ¿no? Y lo que más parece pesar no es la fatiga ni las horas invertidas, sino una falta de correspondencia o de esta afinidad que tú decías con cómo se afrontan las cosas dentro de la empresa, o de reconocer incluso un líder, un maestro, o ¿no? Esta persona a la que tú estás dando y a la vez estás aprendiendo, ¿no? Y al final esto también se transmite en un mal ambiente de trabajo, ¿no? Y esto a mí me parece que coincide de alguna manera con lo que se está construyendo allí en esa empresa. Entonces, esto, en el panorama actual laboral y en este contexto pues, de personas jóvenes, incluso de familias en crecimiento, de cuánto es un capricho, ¿no? De la parte de arriba de la pirámide, o cuánto es una quimera o una idea, o una idea romántica, cuánto en cambio es una invitación real a preguntarse sobre nuestra vocación, sobre una opción de cambiar, incluso cuando esto significa cambiar totalmente de sector o de arriesgarse, digamos, a nivel laboral,
o incluso de emprender a título personal otro proyecto. Sin micro cuesta más. Yo cada vez más, ¿no? Tú dices que eres una afortunada, cada vez más creo que las empresas, o al menos en ciertos sectores, y el tecnológico es uno, ¿no? Y no diría que tanto por lo humano, sino por una necesidad, ¿no? Cada vez se pone más en valor la persona, o las personas, porque se entiende que es el activo más grande de una empresa. Esto en el sector tecnológico pasa mucho, ¿no? Y lo discutía el otro día con alguien, ¿no? No creo que sea exactamente para bien, sino porque se han dado cuenta que así son más productivos, ¿no? Y de hecho empresas como Google lo que hacen es que no salgas nunca de allá, ¿no? Te cortan el pelo, te dan comida, te dan bicicletas, no salgas del entorno laboral porque así acabarás trabajando, ¿no? Entonces, por eso digo, creo que hay una parte buena en esta cosa y yo la he vivido igual que tú, como una cosa buena, ¿no? El valor, o sea, si la empresa si las personas son el valor, el activo de la empresa, cuídalas, ¿no? Entonces, creo que este punto es algo que está cambiando, ¿no? Y lo decía antes Fernando, ¿no? Que trabajan en una empresa enorme, ¿no? El valor de la conciliación son cosas que ya están en la mesa de estas empresas, ¿no? Y dependiendo del tipo de trabajo que hace cada uno, es más fácil o más difícil llevar esto, ¿no? Has dado en un punto que creo que es clave y es muy difícil, ¿no? Encontrar a alguien de quien aprender, ¿no? Y sobre todo al inicio de una carrera es esencial. Y si no de quién aprender, a quién seguir, a quien que ves que trabaja de un modo que te es atractivo, ¿no? Y esto sí que realmente creo que es un punto clave y es muy complejo encontrar a alguien dentro de las empresas a quien seguir, ¿no? Y de hecho, creo que desde que empezamos a trabajar, ¿no? Ha habido puntos muy claros con los amigos de hablar del trabajo, es un punto esencial en nuestra vida, ¿no? Y de continuamente preguntarnos cosas sobre el trabajo, en el trabajo, cenar para hablar del trabajo, ¿no? Últimamente preparar esto para hablar de nosotros más que para preparar el acto que lo preparamos el otro día, ¿no? Al final. Entonces, creo que sí es acompañarse en ese punto, aunque no esté dentro de tu trabajo, es esencial, esencial. Y si llega un punto que esto es una ruptura, creo, no sé si la solución es emprender o no, ¿no? Que se lo piense bien quien vaya a hacerlo. Pero, evidentemente, si esto es un punto de ruptura que no permite que tu familia pueda crecer o todo el entorno que te permite desarrollar, pues evidentemente hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis. Yo creo que cada vez más las empresas se preocupan de esto y hay que distinguir. Primero porque es lo políticamente correcto, ¿vale? O sea, es lo correcto. Es por lo que te valoran, es lo que sale en la prensa. Pero yo creo que cada vez más, además, es genuino. Hay un interés real por la persona, por el empleado como persona, ¿vale? Y de eso, dentro de ese interés real, yo distinguiría cuando es real, es decir, interés por la persona porque es persona, y cuando hay un interés por la persona porque es que además rinde más. Es decir, muchas veces nos encontramos, me hace mucha gracia a veces en economía cuando dicen, no, es que la economía va muy bien, hay que hacer que el consumo suba. Y eso a mí siempre me ha parecido que el consumo no hay que incentivarlo artificialmente, porque eso es tratar a la persona como mercancía. Necesitamos que la gente tenga un salario más alto para que consuman más y suba el PIB. Hombre, no lo sé, ¿vale? Yo creo que la gente tiene que consumir pues porque ahorra, porque tiene certidumbre, porque ve futuro y no porque tú le incitas a que consuma o le subes el sueldo para que consuma, bueno, entonces al final es juego suma cero, al final quedamos, no sé si veis el punto. Entonces yo sí que creo que esto en las empresas, porque es lo correcto, porque es lo que se lleva, pero también porque es verdad y porque es genuino, cada vez se preocupa uno más de la persona. Y además quiero pensar que por la dignidad de la persona, aunque no siempre es así. Y claramente en todo esto el liderazgo y el ejemplo es fundamental. Todos tenemos ejemplos de gente que nos ha inspirado y que ha dicho, oye, yo quiero ser como este, yo quiero que este sea mi jefe. Y nos ha inspirado porque normalmente
los valores del líder son los valores de las virtudes, no se separan mucho. Bueno, gente que comunica, gente que es generosa, gente que valora a los demás, gente que no es un santo ni tiene todos los días perfectos, pero es gente que nos inspira porque nos da ejemplo en el día a día. Y yo creo que en las organizaciones hay una falta de formación en valores que es muy importante cuando pasas a tener responsabilidad sobre gente. Yo creo que esto también está cambiando. Creo que cada vez hay una mayor preocupación porque las personas que van a tener que liderar equipos o jefes de proyecto pues tengan una formación o una reflexión muchas veces sobre lo que significa trabajar con personas y cuáles son los aspectos básicos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Una rápida. Bueno, voy a leer que así voy más rápido. Estoy arrancando una empresa, llevo 4 años trabajando en producción visual y el último año también lo estoy enfocando, bueno, da igual, a realizar unos servicios de marketing y de comunicación online. Por ahora soy autónomo y estoy al inicio de mi carrera profesional y sí que voy viendo en el trabajo que voy dando pasos y el negocio poco a poco va prosperando, pero ahora prácticamente toda mi vida es el trabajo. O dos cosas, o el trabajo por un lado y luego también mi debilidad, que es a veces perder tiempo, ¿no? El ser autónomo. Entonces, a todo esto se le suma la soledad de que gran parte del tiempo lo paso solo. De hecho, he comenzado a disfrutar ir a vender porque veo a clientes y entonces pues establezco una relación con ellos. O sea, estoy empezando a disfrutar esto por este motivo, ¿no? Entiendo que arrancar una empresa supone un sacrificio y un tiempo extra y de momento mi ambición de la que hablabais es, entre comillas, consolidar el negocio, que sea viable y que tenga una cierta estabilidad. A mí me apasiona mi trabajo, pero percibo que mi vida no puede reducirse solo a esto. De hecho, a veces vuelvo a casa y pienso, ostras, llevo 3 semanas que entro en la oficina, trabajo, vuelvo a casa y no hago nada más. Mi pregunta entonces es que ¿hasta dónde vale la pena estar meses únicamente trabajando por la necesidad que tengo de consolidar el negocio y en qué punto tengo que parar, salir, descansar y cuál es el modo más adecuado o cómo puedo conciliar estas dos cosas en mi situación? A ver, algunas cosas, ¿no? Tal cual has hecho la pregunta, te estás respondiendo, creo. Hasta el punto que decías que ves una preocupación en que toda tu vida es el trabajo, está claro que dedicarle todo el tiempo no es la mejor ayuda, ¿no? Entonces, por eso digo que prácticamente te estás respondiendo, es una necesidad. Después no tienes que dejar de lado, que es normal, ¿no? Eres autónomo, estás buscando consolidar algo que te dé unos ingresos. Si buscas tranquilidad, igual no es lo mejor, ¿no? De las dos cosas que has dicho, pues no sé si una la vas a conseguir, pero al menos consolidar ciertos proyectos para que te den de... Entonces, yo creo que es normal, ¿no? Y me pasa a mí actualmente, ¿no? Que tu cabeza sí esté 24/7 intentando lanzar cosas, ¿no? Esto creo que es normal porque tienes una preocupación evidente y es que esto te funcione. La otra es, ¿no? Y en mi caso es muy evidente, ¿no? Tengo 4 hijos, con lo cual a ver quién intenta trabajar un fin de semana. Pero tienes que buscar esos espacios que te ayuden. Y evidentemente esto no es un menos para tu trabajo. O sea, no estar dedicado 24/7 a tu trabajo no es un menos para que esto suceda o no suceda. Busca aquellos ambientes, aquellos amigos que te permitan poder hablar con ellos, poder disfrutar de ellos, poder tener esta parte que te permitirá seguramente hacer mejor tu trabajo, ¿no?
Y simplemente un apunte, si estás muy solo, busca un coworking. Hoy hay espacios donde se te permite por lo menos ver a gente, ¿no? En entornos muy pequeñitos. Ya está. La pregunta esta de hasta dónde merece la pena, ¿no? ¿Qué haces? La reflexión que haces, yo creo que en sí misma ya es muy importante. Yo creo que es una reflexión, yo creo que al final hay que conocerse bien a uno mismo. Tú tienes que mirarte al espejo y decir, bueno, esto me motiva realmente. O sea, creo que hay que conocerse y la mente humana, como es tan hábil en autojustificarnos en todo, pues creo que a veces te tienes que ayudar de terceros para ser más realista, de amigos que tengas, oye, estoy haciendo esto, compartir esta misma cosa que dices, compartirla con gente que te conozca, que te ayude a poner las cosas en perspectiva. Gente que te conozca, gente que conozca lo que haces, gente que, pues, yo creo que a mí siempre me ha ayudado, ¿no? Y a veces airearte también ayuda mucho. Si estás tan metido en tu trabajo, a lo mejor no es ni siquiera bueno para tu proyecto. Lo mismo te tienes que coger otra perspectiva, perder tiempo en otras cosas, cambiar un poco de actividad. Pero creo que la perspectiva de gente que te conozca y que te quiera siempre es buena porque te ayuda a validar o poner en duda tus propias ideas, ¿no? Pero yo creo que la pregunta que te haces en sí mismo pues tiene mucho valor, porque pues, si has llegado hasta ahí, pues está bien, ¿no? Bueno, pues no quería acabar sin antes daros las gracias a los dos por vuestra presencia aquí. Creo que han salido muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas para todos aquellos que estamos removidos y vivos a la vez en las preguntas relacionadas con el trabajo. Cuestiones como la pasión, los retos, la familia, el fracaso, la disponibilidad, las relaciones en el trabajo, la incertidumbre, ¿no? Pero que al final todas están llamadas, como bien hemos visto en el título del acto y también por lo que comentabais los dos, ¿no? A responder a esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Que el trabajo no es simplemente una burbuja que nosotros podamos alejar de nuestro día a día, a la que volver cuando nos toca el turno y luego olvidarnos de todo lo que nos surge en la vida, sino que traspasa principalmente, ¿no? Este deseo, ¿no? Este deseo de que la familia y el trabajo vayan unidas, de que las amistades, los amigos y mi forma de vivir el trabajo vayan de la mano, de que emprender y ser padre no sean cosas separadas, y tener esta inteligencia a la hora de conocerse, ¿no? y de leer las circunstancias en las que estamos para saber qué decisiones tomar, ¿no? Yo creo que en lo personal yo estoy muy agradecido por ver que esta promesa de cumplimiento de camino en el trabajo es posible, ¿no? Que es una cosa que no es nada obvia hoy en día, ¿no? Esta búsqueda del líder, de ese modelo al que seguir, al que pegarse y poder respirar mirando un horizonte grande en el trabajo, ¿no? Yo creo que lo habéis puesto de manifiesto hoy delante de todos nosotros y habéis hecho realidad, ¿no? Este deseo, ¿no? que yo tengo y que creo que todos tenemos, esta urgencia de ver qué significado tiene el trabajo en nuestra vida y cómo es posible responder a él y estar contento, ¿no? Y construir y al final no perdernos en nuestros propios proyectos, ¿no? En este sentido, también quiero agradecer rotundamente a la Compañía de las Obras, otra vez, porque sin ellos esto no habría sido posible. Y también pues, a todo lo que viene a ser los amics del PUM Barcelona, ¿no? que al final son los que posibilitan que estemos aquí, todos los voluntarios, todo el personal que está involucrado, el coro, la gente de sonido, todos los que estamos, ¿no? Porque evidentemente sin su sí, de la misma manera que vosotros hablabais, ¿no? Del sí en el trabajo, del cuidado de las cosas, del cómo dirigirse a una persona, de cómo hablar de una forma, cómo hablar de otra, de pensar distintas dinámicas. Eso también lo vemos clarísimamente en PUM Barcelona, ¿no? Donde cada uno hace un trabajo voluntario en pro de construir una obra grande, que es la que estamos viendo aquí hoy, ¿no? Entonces, en esta línea, como bien sabéis, toda ayuda será bien acogida y bien recibida y por otro lado también hay una necesidad evidente, ¿no? de poder seguir financiando esto y sobre todo para esta edición y las que vendrán si Dios quiere, ¿no? Pero es en esta línea de agradecimiento y de seguir reconociendo lo que ya está sucediendo
referente al trabajo, que yo creo que es muy educativo estos días aquí hoy, ¿no? Con gente que está en la sombra, pero que hace posible que podamos seguir juntándonos y disfrutando de las cosas que nos interesan, ¿no? Entonces, sin más, pues os doy las gracias y ahora el próximo encuentro de PUM Barcelona será a las 5, titulado Europa 2019, ¿de dónde partir para un nuevo inicio?, con Ricardo Calleja y Antonio García Maldonado. Muchas gracias.